Buenos días, hermanos. Es un placer para mí estar con ustedes en este momento. Quisiera charlar un poquitico sobre algunas preocupaciones que la gente tiene sobre los últimos días, qué va a pasar con nosotros, qué pasa con la iglesia, y algunas de las promesas para Abraham son para nosotros, la iglesia, y cosas semejantes a eso. Cuando uno ya la Biblia muy claro sobre los pactos que Dios tiene para nosotros, y por eso quisiera hablar un poquitico hoy sobre ese tema de las profecías bíblicas. Es un punto muy importante y vamos a ver cómo la Biblia habla claramente de los tiempos y los periodos de Israel y tiempo de la iglesia y los juicios que vienen al fin del tiempo de la iglesia. Así, ese es un punto muy importante, los pactos bíblicos. ¿Cómo son? ¿Cómo nos afectan hoy? Bueno, las promesas a Abraham podemos nosotros recibir para nosotros. Estas promesas son para nosotros. No, vamos a ver como una parte, tal vez es para nosotros, pero sobre todo ese pacto con Abraham fue para él y con sus descendientes Israel, y eso sí es muy importante. Algunos piensan que los 10 mandamientos, esos son los pactos que debemos obedecer, la ley. Pero bueno, sabe que en la Biblia misma hay muchas diferentes enseñanzas que nos ayudan a comprender cómo es Dios. El principio de las cosas. Pasamos a Génesis. En Génesis encontramos los principios de la mayoría de las doctrinas fundamentales en la Biblia. Empieza con el primer pecado que ha separado el hombre de Dios. Se ve como Satanás tentó a Adán y Eva, y el pecado entró y fue el principio del pecado en el mundo para todos los descendientes de Adán y Eva, separando la humanidad de Dios. Sí, son puntos importantes. Para comprender la revelación del carácter de Dios para la humanidad hay que entender el amor que Dios tiene para la humanidad. La razón por que Él escogió diferentes personas y enseñaba las costumbres, leyes y órdenes es una parte integral de la estructura por la cual el hombre puede ser reconciliado con Dios, su creador. Dios hizo promesas y estableció pactos para que el mundo conociera y tuviera fe en Dios. Él es el origen de todo y la fe es una parte integral del proceso para poder recibir la salvación. Así hay varios pactos, algunos para individuos, tribus o naciones. Muchos piensan que una vez en el pacto de la ley o los 10 mandamientos, la ley fue un pacto condicional que Dios hizo con Israel porque tuvo promesas y bendiciones solamente cuando las cumplieron. Así las leyes eran allá y si alguien desobedeció ya era pecador y no podría decir que ya he cumplido los mandamientos, no he obedecido a todos los mandamientos y soy inocente y así voy al cielo. No, más bien la ley es algo que nos condena. Ese es un problema. Bueno, miramos a Abraham, el pacto de la promesa. Dios hizo varias promesas con él. Los pactos condicionales empiezan generalmente con las palabras como si oyeres mi voz. En otras palabras, Dios está hablando y escúcheme, y si ustedes cumplan lo que voy a decir, entonces van a haber bendiciones. Unos ejemplos de estos pactos condicionales se encuentran en Éxodo 19:5, Deuteronomio 28, 1 al 68, y ese en Deuteronomio está dividido en dos partes. Hay bendiciones para los que obedecen, versículos 1 al 14, y maldiciones sobre los que desobedecen, versículos 15 al 68. Dios ha hecho unos pactos sin condicionales. Eso es diferente a los condicionales, sin condiciones, y son declaraciones por Dios en cuales Dios
dice que yo haré. Y sigue las bendiciones que Dios determinó. Un pacto divino es una promesa hecha por Dios y sería cumplido porque depende solo en Dios y tiene su base en su inmutabilidad, su inalterada voluntad. Podemos ver esta clase de promesa a Abraham, por ejemplo, en Génesis 12, versículos 1 al 4. Dios está dándole una bendición diciendo, yo haré eso, yo voy a hacer eso para usted y para Israel. En Deuteronomio 30, 1 a 10 y otros. Y David también, en 2 de Samuel 7, 10 a 16. Dios va a hacer varias cosas que son para ellos y sus descendientes y ningún otro. Entonces la historia de Abraham empieza ya en Génesis 12, 1 al 4. Este capítulo nos presenta el primer pacto incondicional en la Biblia. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti. Se nota Dios diciendo, yo lo voy a hacer y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeron y a los que te maldijeron maldiciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sí, eso fue una promesa a Abraham y sus descendientes. Desde el principio Dios tuvo el deseo de gozar comunión con el hombre creado en la imagen de Dios mismo. Desafortunadamente el hombre pecó y no había nada que él pudo hacer por sí mismo para ser reconciliado con Dios. Sin embargo, Dios tuvo un plan para el hombre para que él pudiera ser reconciliado con él. La promesa a Abraham es una parte importante de la revelación progresiva de sus promesas para la salvación de la nación de Israel. La salvación vendría por el Mesías prometido. Él sería uno de los descendientes de Abraham y su obra traería la salvación a todas las naciones del mundo. Y esa es la manera como Dios iba a bendecir por medio de la descendencia de Abraham, uno que iba a salvar al mundo. Y claro, el Señor Jesucristo es el descendiente de Abraham. Creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, Romanos 4:3. En Génesis 15:6, Dios confirmó su promesa como un pacto incondicional. Y vamos a ver cómo eso sucedió. Dios lo confirmó utilizando una tradición de aquel tiempo como un sello de un contrato. Para hacer un contrato, tuviera que practicar la práctica de matar un animal, partirlo por la mitad y luego las dos personas anduvieron juntos por entre el animal. Esto fue un pacto de sangre. El animal murió, fue partido en dos y tenían que los dos andar por medio del cuerpo de ese animal partido. Si uno violara el pacto, fuera culpable y condenado como el animal partido. En otras palabras, después de hacer ese pacto, cuando los dos pasaron por ese animal, si uno estaba violando el pacto, entonces tenía que matar en la misma manera como ese animal. Y Jeremías 34:18 nos dice, los que han violado mi pacto, los trataré como el novillo que cortaron en dos. En otras palabras, iba a sufrir la muerte y por su desobediencia. Dios mandó a Abraham llevar unos animales, matarles y partirlos por la mitad por una ceremonia de hacer un pacto. Dios iba a hacer este pacto con Abraham y él tenía que preparar el camino con los animales que Dios había mencionado, abriéndolo, partiéndolo en dos pedazos. Y entonces en Génesis 15, 9 al 10, un sueño profundo cayó sobre Abraham y luego
Dios le hablaba confirmando las promesas de Génesis 12, 1 al 3. Luego un horno humeando y una antorcha de fuego pasaba entre los animales divididos. 15:17. Vemos que Dios solo pasaba por los animales. Abraham estaba ya como medio dormido. Estaba mirando eso sin poder hacer nada. Entonces Dios mismo pasó por los animales. Así fue un pacto de Dios para Abraham. No era algo dependiente en la obediencia de Abraham en ese caso. Dice, manifestando que él mismo hizo el pacto. Fue un pacto incondicional y un pacto que Dios mismo cumpliría. Puntos muy importantes para nosotros comprender. El pacto abrahámico tuvo 3 partes y 3 categorías distintas. Es importante. Habían varias partes de ese pacto, hay que examinarlo bien. Primeramente, la promesa de heredar la tierra de Israel, una posesión segura para Israel. Ellos iban a heredar la tierra, toda la tierra, desde bien al norte hasta el río allá, y entonces hasta el mar allá grande al lado de Israel. Y ese se llama el Pacto de Palestina, porque está como la tierra en estos días llamada Palestina. Sí, este pacto está confirmado en Génesis 12:1, 13:15 y 15 hasta 18, 15:18. La segunda parte, la promesa que sus descendientes serían una nación grande y luego habría una distinta dinastía con un trono eterno. Génesis 15:18, 12:2, 13:16, 17, 2 al 6. Es conocido ahora como el pacto davídico. Segundo Samuel 7, 13, 16, Jeremías 33, 20, 21, 31 y capítulo 31, versículos 35, 37. En otras palabras, Dios confirmó que por su descendencia de Abraham, y porque Dios había escogido a él como el rey más grande para hacer una dinastía, que iba a tener un pacto para que habría una descendiente que iba a reinar para siempre, como el rey de reyes y señor de señores. Y luego, la tercera, la promesa de bendiciones a todas las naciones, que presenta el propósito de la salvación para todas las naciones. Es conocido ahora como el Nuevo Pacto. Génesis 12:3, capítulo 22, 18 y Gálatas 3, 16. En otras palabras, por medio de la bendición a todo el mundo, eso iba a venir por medio de Jesucristo, quien iba a morir y una iglesia iba a formarse, aunque no hay nada mencionado de la iglesia en el Antiguo Testamento. Eso fue parte de un plan, el misterio escondido de los santos en el Antiguo Testamento que fue revelado por Cristo mismo aquí en la tierra, que nosotros podríamos estar una parte de la iglesia que va a tener una parte celestial, mientras a Abraham y sus descendientes de Israel y los que se convierten a Israel y siguen con Israel durante la tribulación, ellos van a entrar en el milenio que va a suceder después de el arrebatamiento de la iglesia y cuando Dios, el Señor Jesucristo, vuelva a la tierra para establecer este reino. Hay que entender que debemos interpretar a estas 3 partes del pacto abrámico literalmente y no alegorizar o tipificarlos espiritualmente. En otras palabras, algunas personas empiezan a decir, bueno, ahora la iglesia es la descendencia espiritual de Abraham, y hablan con palabras similares a eso en el Nuevo Testamento, pero está diciendo en realidad
que la iglesia en realidad está en las bendiciones de Abraham, de que el Señor Jesucristo iba a venir para salvar a los perdidos, para tener una herencia en el cielo, no en la tierra. Eso vamos a ver. Hay mucha confusión por malas interpretaciones de estos pactos. La confusión viene cuando aplican los pactos de la iglesia en cuanto son específicamente para la nación de Israel. Hay que mantener el orden y las aplicaciones de estos pactos porque son para Israel y los pactos para Israel, los gentiles son para los gentiles y lo que es para la iglesia es para la iglesia. No son intercambiables. Estos pactos son fijos y son para las personas que Dios había escogido en el pacto mismo. Bueno, hay un solo pacto que extiende más allá de Israel y es el pacto nuevo. La bendición permitida a todas las familias de la tierra en Génesis 12:3. Pablo escribió a los romanos, israelitos, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y vemos también en Romanos y otras partes que eso no depende en guardar la ley. La ley es bueno y debe ser reconocido como algo muy, muy bueno. Pero no podemos ser salvos por obedecer la ley, porque nadie podría guardar ni la primera parte de la ley. Todos hemos dejado de seguir a Dios con todas nuestras mentes y con todas nuestras almas en todo el tiempo. Ya somos pecadores. Así, la gracia es lo que necesitamos y eso es parte del nuevo pacto. Y eso no empezaba a funcionar hasta que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, derramando su sangre, que Él mismo dijo que ese es el pacto, nuevo pacto en mi sangre. También vemos que las naciones gentiles fueron fuera de las bendiciones de los pactos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. En otras palabras, ya no, gentiles porque no practicaban la circuncisión como Israel, la circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:11 y 12. Así esa es la palabra de Dios, que estábamos lejos de Israel en todas estas cosas. Así no podemos reclamar las promesas dadas a Abraham y a Israel y a David, porque esas no son para nosotros. Nosotros solamente podemos mirar el pacto nuevo en la sangre de Cristo que fue derramado para nuestra salvación. Dios prometió la tierra a Israel y Israel tendrá todo lo prometido cumplido en el reino de Cristo en los 1000 años. Pero la iglesia ha sido prometido eternidad en el cielo. Tenemos una ciudadanía que no es de la tierra, sino del cielo. Y nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador. Filipenses 3:20. Ahora, el pacto palestino o de la tierra donde está Israel. En la primera parte del pacto abrímico, Dios prometió a Abraham y sus descendientes la tierra donde él estaba viviendo. Y aquí la promesa. Y Jehová dijo a Abraham, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás haciendo al norte, al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Se nota? Eso no es una cuestión de por un ratico, aunque sabemos bien que la mayoría de la gente de Israel han estado fuera de la tierra durante los últimos 2000 años, pero en realidad ya Dios va a recogerlos
Dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su anchura, ancho, porque a ti la daré. ¿Se nota? Es una promesa incondicional, porque a ti la daré. Entonces, eso fue la promesa a Abraham. Él va a heredar y sus descendientes van a heredar la tierra de Palestina o de Israel. Ahora, Israel nunca ha poseído completamente toda la tierra prometida y por razón de la idolatría, sus maldades fueron llevados a otras naciones en cautiverio. Sin embargo, Dios prometió llevárselos a otra vez a dominar a toda la tierra prometida. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde tuviera esparcido Jehová tu Dios. Se nota, Dios supo que Israel iba a seguir en la desobediencia y él tuvo que castigarlos con sacarlos de su tierra para darles malos tiempos hasta la persecución y cosas así. El resultado de su desobediencia y su idolatría, sobre todo durante el tiempo de los reyes de Israel. Bueno, después de ser esparcidos por toda la faz de la tierra, Dios en el año 1948 empezaba a llevarles de las naciones a la tierra de Israel. Ahora yo recuerdo cuando eso pasó, yo tenía solamente 8 años de edad en 1948 y yo recuerdo a mi papá llegando un día a la casa diciendo, ya, el Señor tiene que venir pronto porque el pueblo de Israel está ahora reconocido como una nación de nuevo en el terreno que pertenece a ellos. Yo estaba muy entusiasmado por eso y yo pensaba, pues, de pronto el Señor viene. Y es bueno para nosotros pensar, ya está bien más adelantado que esto y podemos esperar al Señor Jesucristo en cualquier momento para recogernos de esta tierra. Antes de cumplir completamente que Israel dominaría la promesa del pacto palestino, hay el establecimiento de la iglesia que terminará con el arrebatamiento. Así esperamos la venida del Señor. Luego habrá 7 años de tribulación para cumplir el juicio de las 70 semanas de dominación por los gentiles. Ahora son 70 semanas de años. Entonces, como 490 años. El último año o el último semana de estos 70 va a ser los 7 años de tribulación. El Mesías prometido, Cristo, regresará para establecer su reino de 1000 años al terminar los últimos 7 semanas o sus últimos 7 años de tribulación para Israel. Aquel tiempo sería el principio del cumplimiento del pacto divídico. Jesucristo el Mesías, un descendiente de Abraham y el rey David, estará entronado y reinará en justicia y paz sobre todo el mundo. Así el Señor Jesucristo viene para establecer su dinastía. Y eso es importante que vemos que sí, Él va a reinar por los 1000 años con toda justicia y paz para todas las naciones que han entrado en ese milenio. Mientras nosotros como la iglesia, la esposa del Cordero, vamos a reinar con Cristo. Y esas son 2 partes importantes para nosotros reconocer. Ahora el pacto davídico, cuando Cristo regresará, reinará con su esposa la iglesia sobre la tierra. La nación de Israel reconocerá que el Señor que ellos rechazaban, que Él fue también el Señor, fue Señor y Mesías, y que ellos rechazaban. Como dice en Zacarías 12:10, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Israel va a reconocer a Cristo
Cuando Él viene al mundo para reinar al fin de esos 7 años de tribulación, nosotros venimos con Él y los judíos van a decir, pues ese es el mismo que rechazamos, el que nosotros crucificamos. He aquí que vienen con nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Se nota aquí que la venida para establecer su reino es algo público para todo el mundo. Para nosotros el arrebatamiento es una venida secreta y vamos a encontrarle a él en las nubes. Y así estaremos con él en el cielo. Pero cuando él vuelva a la tierra para reinar, ellos que quedan aquí, ellos van a lamentar diciendo, mira, ya se nota que ya es el mismo que rechazamos. Regresará con poder y gloria y acabará con sus enemigos y le aceptará como rey de reyes y señor de señores. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. El cumplimiento del pacto davídico tendrá su cumplimiento en aquel tiempo. En aquel tiempo la nación de Israel se convertirá y entrará en todo el beneficio del pacto nuevo. Sí, el pacto nuevo es cuando Israel recibe el beneficio de la cruz del Calvario y ellos van a tener sus pecados perdonados y ellos van a ser convertidos en el momento de ver a su Mesías y ellos van a entrar en el reino del milenio. Jeremías 31, versículos 33, 34, habla del nuevo pacto que es para la eternidad y Dios mismo hará del arrepentimiento de los judíos y el tiempo de la conversión nacional de Israel. Entonces dice, pero este es el pacto que haré, Dios mismo lo va a hacer, con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoce a Jehová? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así los pactos son firmes. Dios ha prometido a base del pacto nuevo, toda la gente recibirá bendiciones. El propósito de Dios siempre ha sido la oportunidad para que todo el mundo recibirá sus bendiciones. Los muchos sacrificios de sangre del Antiguo Testamento nunca podrían satisfacer a Dios Santo como la base para la salvación del pecador. Dios aceptaba los sacrificios cuando les ofrecieron con fe y en obediencia a su palabra, pero nunca podrían limpiar o quitar el pecado. Así, todos los sacrificios del Antiguo Testamento no podrían salvar. Fue solamente la obediencia a la gente que habían cumplido con lo que Dios había dicho y su fe de confiar que eso es un símbolo de lo que es el pacto nuevo que va a venir. La muerte de Cristo para salvar, el sacrificio perfecto. Y después del sacrificio de Cristo no había más necesidad para sacrificios. Pero en estos sacrificios cada un año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Se nota? Estos fueron símbolos solamente de su fe y confianza en obediencia a lo que Dios mandaba de ellos, según Hebreos capítulo 10 y versículo 3. Entonces, no habrá necesidad de sacrificios más de animales, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Se nota?
Con este solo ofrenda, siempre hizo la purificación de los que llegaron a él por medio de la sangre. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y sus mentes las escribiré. Hebreos 10, 12 al 16. El Señor Jesús fue prometido, quien vino para hacer el pacto nuevo de sangre, que era perfecto y suficiente para todos los que creen en él. Su sangre es perfecto y suficiente para todas las naciones, lenguas, personas. Misterio que en otras generaciones, fue un misterio en el Antiguo Testamento, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Se nota que dice que son coherederos y miembros del mismo cuerpo, no de la nación de Israel, sino del cuerpo de Cristo. Somos parte de Cristo, aceptados en el Señor, en el amado. En la institución de la cena del Señor, Cristo tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Se nota? Es un pacto de sangre que por vosotros se derrama. Si él iba a derramar su sangre para nuestra salvación, y nosotros tenemos una parte especial, no en Israel, no en la tierra, sino como la esposa del Cordero y una parte con él en el cielo. El sacrificio de la sangre del Señor Jesús fue la base del pacto nuevo y la base de la salvación para todos los que se acercan a Dios por él. También la sangre derramada de Cristo fue la base de la salvación de los que ofrecieron los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento. El sacrificio de Cristo fue la culminación de todos los tipos y sacrificios y será también la base de la salvación de la nación de Israel. Amados hermanos, sobre todo, el sacrificio del Señor Jesucristo ha sido la base para todos nosotros que han aceptado a Cristo, Señor y Salvador, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9:15. Así la Biblia está confirmando tiempo y por tiempo que las cosas son para Israel son de Israel. Las cosas que son para la iglesia son de la iglesia. Para Israel es la tierra, es la nación, es la descendente del rey que va a reinar, que es Cristo, y nosotros reinaremos con él, no vamos a estar en la tierra, sino vamos a reinar con Cristo sobre la tierra, y nuestra herencia está en el cielo. Qué precioso. Todos los pactos tienen su origen en el primer pacto con Abraham. Es interesante cómo ellos están allá juntos y se metan, sí, y es algo tan fantástico y bueno para nosotros. Bueno, hermanos, con eso podemos dejar ese primer mensaje sobre los pactos y espero en la voluntad de Dios para tener algunas lecciones más en cuanto a profecías, porque es importante en esta época que nosotros entendamos muy bien todas las profecías, lo que es para la iglesia y lo que es para Israel. Que el Señor les bendiga.